Buenas tardes, apreciados participantes. Vamos a dar inicio a la segunda actividad síncrona, la cual nos va a permitir realizar un recorrido a través de lo que es el control interno en una organización. Desde esta perspectiva puedo decirles que toda organización debe contar con un sistema de control interno diseñado a las actividades administrativas, contables y de producción que ella ejerce. En este sentido, vamos a comenzar con el control interno visto desde la necesidad de instalación. En este sentido, puedo decirles que el control interno es un proceso integral que tiene como objetivo eh, salvaguardar los activos de la organización y garantizar de esta manera la confiabilidad de la información financiera que arroja los distintos sistemas que ha adoptado la empresa para llevar a cabo lo que son sus mecanismos de control. Ahora bien, es importante, es interesante conocer que el sistema de control interno garantiza la confiabilidad financiera y operativa de la empresa, promueve la eficiencia y la eficacia de las operaciones y cumple lógicamente con el marco legal y las regulaciones que se apliquen al tipo de explotación al cual se dedique la empresa. Ahora bien, para lograr esto, se deben establecer políticas y procedimientos que ayudan a prevenir el fraude, los errores, aquellas malas prácticas que de una u otra forma puede desviar a los individuos hacia las prácticas malsanas en un momento determinado. Y esto permite, cuando hablamos del control interno, implementar controles internos para monitorear y evaluar el desempeño de la organización. Ahora bien, a través del control interno se establecen políticas y procedimientos que guían las acciones de los empleados, promoviendo lógicamente de esta manera la transparencia y la rendición de cuentas en todas las áreas de la organización. Por otra parte, o asimismo, facilita el proceso de toma de decisiones informadas y la evaluación del desempeño, como lo dijimos al inicio, de la empresa. En un entorno que se hace cada vez más complejo y competitivo, es necesario contar con los sistemas de control interno, pero que sean robustos y eficaces para que realmente se pueda asegurar, garantizar el éxito del negocio. Ahora bien, cuando hablamos del control interno, lógicamente tenemos que referirnos a sus componentes. ¿Y por qué es necesario referirnos a sus componentes? Porque debemos conocer la estructura de aquello que nos estimula a cumplir con el control. Entonces, el control interno se divide en 5 componentes, como lo podemos ver en la lámina: el ambiente de control, la evaluación de los riesgos, las actividades de control, la información y la comunicación, y por último vamos a tener el monitoreo. Ahora bien, cada uno de estos componentes eh, tiene un rol, un papel muy importante en el diseño y la implementación del sistema de control interno efectivo. Es decir, un buen sistema de control debe tener por lo menos estos 5 componentes. En cuanto al ambiente de control, que es el primer componente que hablamos, se refiere a la cultura de la organización
y a la ética empresarial. La evaluación de riesgo, como segundo componente, consiste en identificar y evaluar los posibles riesgos que enfrenta la organización. Ahora bien, en cuanto al tercer elemento, que son las actividades de control, son políticas y procedimientos establecidos para mitigar esos riesgos. Con respecto a lo que es la información y la comunicación, que es determinante en todo proceso, incluyen la transmisión de información relevante a lo largo de toda la estructura organizacional. Y por último, no menos importante, que está el monitoreo, y él lo que hace es tener implicaciones en cuanto a la supervisión, la revisión continua de ese sistema de control interno. Es decir, él tiene que también controlarse. Por esta razón, el control interno es fundamental para asegurar la integridad y la transparencia de la gestión de la organización y, lógicamente, la responsabilidad de la alta dirección, porque es el nivel táctico el responsable de la implementación de los mecanismos de control y es responsabilidad de todo o de toda la estructura de los colaboradores, por lo tanto, de darle cumplimiento a estos mecanismos porque dan garantía de una buena continuidad. Ahora bien, eh, si nosotros hablamos del control interno y hablamos de los elementos que lo componen, lógicamente para su implementación debe existir una necesidad. Porque, como se dijo en la lámina anterior, se establecen políticas y procedimientos que guían las acciones de los ejecutores de proceso y esto va a facilitar eh, alcanzar una transparencia en lo que es la rendición de cuentas. Toda empresa debe ir pensando en implementar los mecanismos de control interno y deben estar diseñados de acuerdo, como dije previamente, eh, para dar esa oportunidad de que los trabajadores y los distintos departamentos se apeguen a las políticas administrativas y contables de la empresa y lógicamente a los procesos transformacionales. En algún momento, cuando nosotros pensamos en necesidad, pensamos en carencia, pero cuando nos hablamos de la necesidad de implementación, estamos hablando de necesidades de control. Es por ello que el control de gestión organizacional es determinante y para que exista un buen control de gestión organizacional, lógicamente debe existir el sistema de control interno debidamente implementado, porque es influir sobre algo para obtener buenos resultados. Es decir, aquello que nosotros deseamos, lo esperado. Ahora bien, cuando nos remitimos a lo que es el control de gestión organizacional, estamos hablando de la acción, controlar la acción. Y el auditor externo debe evaluar el recorrido que hizo la organización a través de la implementación estratégica. Y él lo primero que debe hacer es solicitar los indicadores de gestión que deben estar previstos dentro de los mecanismos de control, dentro del control interno, para ver si realmente él está rotando en esos promedios que se requieren para pensar que vamos bien direccionados a lo que es el logro del objetivo y estamos bien adosados a lo que son esas políticas administrativas y contables. Esto va a permitir también mantener un orden en las distintas áreas y en aquellas actividades que forman parte de la organización. Y esto va a permitir que su funcionamiento sea seguro. Ahora bien, con respecto a lo que son
las normas de control interno de acuerdo a de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. Es muy importante tener previsto todo lo que es el control interno, porque, como se dijo, ella misma también converge en la necesidad de monitorear lo que es la eficiencia y la eficacia de organización de las operaciones y la confiabilidad de los registros contables, por lo que es un aspecto relevante en la gestión que realice la organización. Ahora bien, el auditor tiene la responsabilidad de evaluar la efectividad del control interno de la entidad para determinar la naturaleza, alcance y monitoreo de los procedimientos de auditoría a aplicar durante su actuación. Porque la evaluación del control interno, lógicamente, va a proporcionar las bases para la planificación y la ejecución de la auditoría. Cuando nosotros evaluamos previamente el control interno, sencillamente estamos viendo hacia dónde vamos a direccionar nuestra aplicación, nuestras pruebas sustantivas, porque el control interno, una vez evaluado, él nos puede indicar cuáles son las debilidades de la empresa en un momento determinado. Entonces, es por ello fundamental la evaluación de los mecanismos de control. Ahora bien, con respecto a lo que son algunas técnicas fíjense que estoy saltando el objetivo del control interno para pasar a lo que son las técnicas de evaluar el control interno. Porque cuando hablamos de objetivos, lógicamente estamos hablando de la protección de los recursos de la organización y garantizar la eficiencia y eficacia. Lógicamente, esto va a garantizar una correcta evaluación y seguimiento de las actividades organizacionales. Con respecto a lo que son las técnicas para evaluar los mecanismos de control, lógicamente el auditor se vale de las entrevistas con el personal, él realiza esas entrevistas a las personas clave de la entidad que operan los mecanismos de control interno día a día. También tenemos la inspección física. Ella nos va a permitir observar físicamente los procesos y documentos dentro de la entidad. ¿Qué persigue el auditor con esto? Verificar si están siguiendo los procedimientos establecidos y si existen posibles riesgos. Otra técnica que debemos observar muy de cerca es la evaluación de los documentos, porque allí queda registrado toda la historia de cada uno de los procesos o procedimientos que venimos realizando. Y lógicamente, como le dije, la prueba de cumplimiento para verificar si los controles, eh, si los controles internos sencillamente están funcionando de acuerdo a las políticas y procedimientos que se han establecido. Recuerden que esas políticas y procedimientos se establecen a nivel táctico de cumplimiento obligatorio dentro de la empresa. Por otra parte, también debemos analizar los riesgos. Fíjense que es de vital importancia evaluar los riesgos asociados con los procesos y controles internos de la entidad para identificar posibles áreas de mejora. Entonces, donde veamos riesgos, tenemos que detenernos para fortalecer precisamente el mecanismo de control. Y un aspecto muy importante que es la revisión de los informes y reportes. Debemos observar cuál es el informe precedente que nos arrojó, cuáles son sus conclusiones y lógicamente los reportes diarios que se generan en los procesos de ejecución, tanto administrativo como contable, como también le dije de producción. Y también debemos evaluar la supervisión, porque esto nos va a permitir analizar cómo se supervisan los controles internos de las entidades para determinar si existe una supervisión efectiva y adecuada. Entonces, como podemos observar, es de vital importancia
la evaluación del control interno a través de técnicas y procedimientos y una metodología que realmente nos permita profundizar en ello para evaluar cuáles son sus posibles debilidades y tomar las acciones pertinentes en la redacción del informe para que se fortalezcan los mecanismos de control. Bueno, así llegamos al final de este recorrido y nosotros podemos decir que la evaluación del control interno es realizada por el auditor externo con la intención de identificar aquellas posibles debilidades y ver si nosotros por ese incumplimiento nos estamos alejando de los objetivos y no estamos salvaguardando los activos de la organización de manera adecuada. Y lógicamente asegurarnos que todos nos acojamos a las políticas financieras, a las políticas administrativas y contables para que la información financiera promueva eficiencia y eficacia en las operaciones. Muchas gracias por haber compartido estos momentos con ustedes.